millonario humilla a la limpiadora, pero un bebé revela un secreto oculto que destruye su mundo. Nadie en aquella mansión imaginó que una simple mañana cambiaría el destino de todos. El mármol relucía, las ventanas dejaban pasar una luz impecable y el silencio olía a dinero, pero bastaron unas palabras dichas con desprecio para que el aire se volviera pesado. Él no gritó, no lo necesitó. El millonario tenía un talento especial: humillar con una sonrisa. Y aquella joven mujer de la limpieza estaba a punto de convertirse en su próximo error. Isabela tenía apenas 24 años y ya había aprendido que la dignidad no siempre paga las cuentas. Cada mañana llegaba antes que el sol, con el uniforme limpio y el corazón cansado. Nadie le preguntaba su nombre. Para ellos era solo la chica que limpia. Caminaba en puntas de pie por la mansión, como si su existencia pudiera romper algo valioso. Y aún así, limpiaba cada rincón como si fuera su propio hogar. Alonso Montenegro, en cambio, estaba acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Empresario millonario, heredero de un imperio y dueño de un carácter frío como el acero. Para Alonso, las personas se dividían en dos grupos: las que importaban y las que servían. Y Isabela, sin saberlo, acababa de cruzar una línea invisible que él jamás perdonaba. Todo comenzó con un error mínimo: una copa mal colocada, un detalle insignificante. Alonso la observó desde lejos, con los brazos cruzados y la mirada afilada. Caminó hacia ella con pasos lentos, calculados, disfrutando la tensión. Cuando habló, su voz fue suave, demasiado suave. ¿Sabes cuánto cuesta esto?, preguntó, señalando la copa. Isabela intentó disculparse, pero él no quería una disculpa, quería humillarla. Las palabras cayeron como golpes invisibles. La llamó torpe, le recordó su lugar. Le dijo que personas como ella debían agradecer tener trabajo. Cada frase era una herida. Isabela apretó los labios, bajó la mirada y resistió. No lloró, no respondió, porque sabía que una sola palabra podía dejarla sin empleo y sin el dinero que necesitaba desesperadamente. Lo que Alonso no sabía, lo que nadie allí sabía, era que Isabela no estaba sola en el mundo, que cada noche, al terminar su jornada, regresaba a un pequeño departamento donde alguien la esperaba: un bebé, un niño de ojos grandes y silencio profundo. Un bebé cuyo origen estaba envuelto en un secreto tan grande que ni el propio Alonso Montenegro podría soportarlo si salía a la luz. Mientras Alonso se alejaba satisfecho, convencido de haber reafirmado su poder, Isabela respiró hondo y siguió limpiando. Pero algo había cambiado dentro de ella. No era rabia, era determinación, porque cuando una madre es humillada, no piensa solo en sí misma, piensa en el futuro de su hijo, y ese futuro estaba peligrosamente ligado a aquella mansión. Desde una habitación cercana, una niñera observó la escena en silencio. Apretó los labios, incómoda. Había visto muchas injusticias en esa casa, pero algo en esa humillación la inquietó, especialmente cuando escuchó el llanto suave del bebé que cuidaba. Un llanto que parecía responder al dolor de Isabela, como si existiera un lazo invisible entre ambos. Esa mañana terminó como cualquier otra. Alonso siguió con sus reuniones. Isabela terminó su turno. Nadie pidió perdón, nadie imaginó consecuencias, pero las historias más poderosas no comienzan con grandes explosiones, sino con pequeños actos de crueldad. Y aquel desprecio estaba sembrando algo que crecería imparable. ¿Qué secreto podía esconder un bebé para cambiar el destino de un hombre tan poderoso? ¿Y qué pasaría cuando el pasado, que Alonso creía enterrado, llamara a su puerta en la forma más inesperada? Isabela salió de la mansión con los hombros tensos y el paso rápido. El sol de la tarde no logró calentarle el cuerpo.
Cada humillación seguía resonando en su mente, pero no se permitió llorar. Aprendió hacía tiempo que las lágrimas solo se derraman cuando nadie depende de ti, y alguien dependía de ella más que su propio orgullo. El autobús avanzaba lento por la ciudad, lleno de rostros cansados, historias rotas y sueños aplazados. Isabela miraba por la ventana, recordando el tono de voz de Alonso, su mirada de superioridad, la forma en que la redujo a nada. No era la primera vez que alguien la despreciaba, pero sí la primera que sintió un nudo tan profundo en el pecho. Porque ese hombre no sabía a quién estaba humillando realmente. Al llegar a su pequeño departamento, el silencio la envolvió. Un espacio humilde, paredes claras, muebles viejos pero limpios. Allí no había lujo, pero sí amor. En una cuna improvisada, su bebé dormía profundamente. Isabela se acercó con cuidado, como si temiera despertarlo o despertar el secreto que lo rodeaba. Tomó al bebé en brazos y lo abrazó con fuerza. Su respiración se calmó al sentir su calor. Ese niño era la razón por la que soportaba jornadas interminables, miradas despectivas y palabras crueles. Nadie sabía quién era realmente el padre. Nadie, excepto ella, y una verdad que había prometido guardar incluso si eso la destruía. Isabela recordó la noche en que todo cambió, una noche que jamás olvidaría, una decisión impulsiva, una confianza mal depositada, un nombre que evitaba pronunciar incluso en su mente, porque ese nombre estaba directamente ligado a la mansión donde trabajaba, y pensar en ello le provocaba un miedo que le recorría la espalda. El bebé abrió los ojos, ojos oscuros, profundos, sorprendentemente intensos para alguien tan pequeño. Isabela sintió un estremecimiento. Muchas veces se había preguntado si esos ojos revelarían algún día la verdad, si alguien, al mirarlos con atención, reconocería algo familiar, algo imposible de ocultar para siempre. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Alonso se servía una copa de vino. Para él, el día había sido perfecto. Negocios cerrados, autoridad reafirmada, orden restaurado. Jamás pensó en Isabela después de humillarla. Personas como ella eran reemplazables, invisibles, o eso creía. Sin embargo, algo lo inquietó al caer la noche, una sensación incómoda, difícil de explicar, un recuerdo antiguo, enterrado, que intentaba salir a la superficie. Alonso lo ignoró. Había aprendido a callar cualquier emoción que no pudiera controlar, pero el pasado no olvida, solo espera. Isabela acostó al bebé y se sentó a su lado, observándolo dormir. Susurró una promesa casi inaudible: «Nunca dejaré que te hagan daño». No sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de algo. El destino de su hijo estaba inevitablemente conectado a esa mansión y al hombre que la había humillado. ¿Hasta cuándo podría Isabela ocultar la verdad? ¿Y qué ocurriría cuando Alonso descubriera que el mayor secreto de su vida dormía en brazos de la mujer que él creyó insignificante? Alonso Montenegro despertó antes de que sonara el despertador. No era costumbre en él. Siempre había dormido como alguien que no le debe nada a nadie. Sin embargo, aquella madrugada abrió los ojos con el corazón acelerado. Un sueño lo había sacado del descanso. Un rostro borroso, un llanto lejano y una sensación incómoda que no lograba explicar. Se levantó de la cama molesto consigo mismo. Para distraerse, revisó correos, mensajes, cifras. El mundo obedecía a números, no a emociones. Eso siempre le había funcionado. Pero esa mañana, ni siquiera el dinero lograba acallar ese ruido interno. Algo se había movido dentro de él, algo antiguo. Mientras desayunaba, observó a su alrededor con una atención distinta. La mansión seguía impecable, silenciosa, perfecta. Y aún así, algo parecía fuera de lugar.
como si una grieta invisible comenzara a formarse en su mundo cuidadosamente construido. Alonso no soportaba las grietas. Las destruía antes de que crecieran, recordó a la joven limpiadora. No por compasión, sino por irritación. Le molestaba que alguien tan insignificante hubiera logrado perturbar su tranquilidad. Se dijo a sí mismo que era absurdo. Ella no era nadie. Pero el recuerdo persistía, y eso lo enfurecía aún más. En otro punto de la ciudad, Isabela preparaba el desayuno con movimientos lentos. El cansancio pesaba en sus brazos, pero su mente estaba alerta. Sentía que algo se aproximaba, una tormenta silenciosa. Cada vez que pensaba en Alonso, una mezcla de miedo y rabia se apoderaba de ella, porque él representaba un pasado que creía superado y que ahora regresaba con fuerza. Isabela había prometido no volver jamás a ese mundo, no volver a cruzarse con él, pero el destino, cruel y caprichoso, la había puesto otra vez bajo su techo, no como invitada, no como igual, sino como alguien invisible, y eso hacía que el peso del secreto fuera aún más insoportable. El bebé despertó llorando. Isabela lo tomó en brazos y lo meció suavemente. Cada vez que él lloraba, su corazón latía con más fuerza, como si ese pequeño cuerpo supiera que algo se estaba acercando, algo grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En la mansión, Alonso recibió una llamada inesperada, una voz del pasado, un nombre que no escuchaba desde hacía años. La llamada duró poco, pero fue suficiente para remover recuerdos que había enterrado con cuidado. Cerró los ojos un segundo, apretó la mandíbula y colgó sin decir mucho. Por primera vez en mucho tiempo, Alonso sintió miedo. No el miedo común, sino ese que surge cuando uno sospecha que su historia no está tan cerrada como creía. Miró sus manos, firmes, seguras. Siempre había controlado todo. Pero había cosas que no se pueden comprar ni silenciar. ¿Qué conexión unía el pasado de Alonso con Isabela? ¿Y por qué el llanto de un bebé comenzaba a resonar en los recuerdos que él juró olvidar? Isabela regresó a la mansión 2 días después. Cada paso que daba hacia esa casa sentía que caminaba contra su propio instinto. Su corazón le pedía huir, pero la realidad no le dejaba opción. Necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero y, sobre todo, necesitaba proteger a su hijo, incluso si eso significaba enfrentarse todos los días al hombre que representaba su mayor amenaza. Al cruzar la puerta principal, el aire le resultó más pesado que antes. No había ocurrido nada nuevo, y aún así todo parecía distinto. Isabela respiró hondo y bajó la mirada, como siempre. Había aprendido que, en ese lugar, mirar a los ojos era un acto de rebeldía. Alonso la vio entrar desde la distancia. No tenía intención de hablarle, pero algo en ella captó su atención. No era miedo lo que percibía, sino una calma tensa, como la de alguien que aguanta una verdad demasiado grande. Esa sensación lo irritó. Nadie debía tener secretos frente a él. Mientras Isabela limpiaba el despacho, encontró una fotografía antigua sobre el escritorio, una imagen amarillenta, apenas visible. Se quedó inmóvil al verla. El corazón le dio un vuelco. En la foto aparecía Alonso, más joven, sonriendo, y a su lado una mujer que Isabela conocía muy bien, demasiado bien. Sus manos temblaron. Cerró los ojos un segundo, como si así pudiera borrar el pasado. Aquella imagen confirmaba lo que siempre había temido. La historia que había intentado olvidar seguía viva dentro de esa mansión. Y el bebé que dormía en su pequeño departamento era la prueba más peligrosa de todas. Alonso entró al despacho sin anunciarse. Isabela se giró de inmediato, sobresaltada. Sus miradas se cruzaron por primera vez durante más de un segundo.
El tiempo pareció detenerse. Alonso sintió un escalofrío extraño. Algo en los ojos de ella le resultó inquietantemente familiar. «¿Qué haces aquí?», preguntó él con frialdad. «Mi trabajo», respondió Isabela con voz firme, sin mirarlo directamente. Esa respuesta, simple y segura, encendió algo en Alonso. No estaba acostumbrado a que le respondieran sin temor. Isabela salió del despacho con el corazón desbocado. Sabía que ese cruce no era casualidad. El destino estaba empujándolos lentamente uno hacia el otro, y cuanto más se acercaban, más peligro corría el secreto que había protegido durante tanto tiempo. Alonso se quedó solo, mirando el lugar donde ella había estado. Por primera vez dudó. Se preguntó quién era realmente esa joven, por qué su presencia le provocaba incomodidad, y por qué, sin razón aparente, pensó en un llanto de bebé que jamás había escuchado, pero que sentía cercano. ¿Qué relación escondía esa antigua fotografía? ¿Y qué pasará cuando Alonso empiece a atar los hilos que lo conducen directamente al secreto mejor guardado de Isabela? Desde aquel cruce en el despacho, Alonso no logró sacar a Isabela de su mente. No era deseo, ni compasión. Era algo más incómodo, sospecha. Él siempre había confiado en su intuición, y esa intuición le decía que esa joven ocultaba algo. Nadie entraba en su mundo sin dejar huella, y ella había dejado una demasiado visible. Alonso comenzó a observarla en silencio. No la seguía de manera evidente, pero estaba atento a cada gesto, cada movimiento. Notó que Isabela evitaba ciertos espacios, que sus manos temblaban apenas cuando escuchaba su voz, y que protegía su bolso como si guardara algo invaluable. Isabela también lo sentía. Esa mirada constante, fría, calculadora. Sabía reconocerla. Era la misma mirada que había visto años atrás, cuando Alonso aún no era el hombre que dominaba la ciudad, pero ya tenía la ambición grabada en los ojos, y esa ambición siempre iba acompañada de control. Una tarde, Alonso ordenó que Isabela limpiara una habitación que llevaba años cerrada. Era un cuarto antiguo, lleno de objetos cubiertos por sábanas blancas. Isabela palideció al escuchar la orden. Ese cuarto estaba cargado de recuerdos, recuerdos que ella conocía demasiado bien. Al entrar, un olor a pasado la envolvió. Fotografías, libros, pequeños objetos olvidados. En una repisa encontró una caja de madera. La abrió sin pensar. Dentro había cartas, cartas escritas con una letra delicada, cartas de amor. Isabela reconoció esa letra de inmediato. Era la de su madre. Las manos le temblaban tanto que apenas podía respirar. Cada carta era una prueba de una historia prohibida, una historia que Alonso había enterrado, una historia que conectaba su vida con la de ese hombre mucho más de lo que él imaginaba. Alonso apareció en la puerta. La vio con la caja abierta. El silencio se volvió insoportable. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Reconoció esas cartas, reconoció ese pasado, y por primera vez perdió el control. «Cierra eso», ordenó con voz dura. Isabela obedeció, pero ya era tarde. La verdad había respirado. Alonso la observó con atención, tratando de descifrar qué sabía ella y sobre todo cuánto sabía. Esa noche, Alonso no pudo dormir. Las cartas, el rostro de Isabela, la fotografía, todo se mezclaba en su mente. Algo no encajaba. Y cuando las piezas no encajan, él siempre busca la forma de forzarlas. ¿Qué haría Alonso para proteger su pasado? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar cuando descubra que su mayor secreto no está enterrado, sino vivo? Isabela regresó a casa esa noche con el corazón golpeándole el pecho. No era cansancio, era miedo, un miedo antiguo, profundo, que creía superado. El rostro de Alonso al verla con las cartas seguía persiguiéndola.
Esa mirada no era de sorpresa, era de reconocimiento. Abrazó a su bebé apenas cruzó la puerta. Lo sostuvo más tiempo de lo habitual, como si temiera que algo o alguien pudiera arrebatárselo. El niño se calmó al instante, apoyando su pequeño rostro en el pecho de Isabela. Ese gesto, tan simple, le dio fuerzas, pero también la llenó de urgencia. Isabela sabía que el tiempo se estaba acabando. Había construido su vida sobre el silencio, pero el silencio comenzaba a resquebrajarse. Alonso no era un hombre que olvidara, y mucho menos uno que perdonara. Mientras tanto, Alonso ordenó investigar. No gritó, no amenazó. Simplemente llamó a alguien de confianza y pidió información sobre Isabela, su pasado, su familia, su presente. Cuando Alonso Montenegro sospechaba, siempre iba hasta el final. Los informes comenzaron a llegar. Isabela no tenía pareja registrada, no figuraba ningún padre, pero sí aparecía un dato que hizo que Alonso se quedara inmóvil. Un bebé, un niño nacido hace pocos meses. Alonso sintió un vacío en el estómago que no pudo explicar. ¿De quién es ese niño?, murmuró para sí mismo. La pregunta se quedó suspendida en el aire, pesada, peligrosa, porque una parte de él ya conocía la respuesta y no quería aceptarla. Isabela, al otro lado de la ciudad, tomó una decisión que llevaba tiempo evitando. Comenzó a empacar pocas cosas, lo esencial. Estaba dispuesta a desaparecer si era necesario. Había aprendido que huir a tiempo también es una forma de valentía. Pero huir no sería fácil. Alonso tenía recursos, contactos, poder y sobre todo una obsesión creciente. No podía permitir que alguien jugara con su historia. No podía permitir que un error del pasado destruyera todo lo que había construido. Esa noche ambos miraron al techo desde lugares distintos. Ambos pensaron en el bebé. Ambos sintieron que el destino los estaba empujando hacia un choque inevitable. Solo uno de ellos sabía la verdad completa. ¿Podrá Isabela escapar antes de que Alonso confirme sus sospechas? ¿O el llanto de un bebé será más fuerte que cualquier intento de huida? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Isabela. Cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se detenía. Cada vez que alguien tocaba la puerta pensaba que era Alonso. Vivía en alerta constante, como si el peligro respirara en la misma habitación. En la mansión, Alonso se movía con una precisión inquietante. Sonreía en reuniones, cerraba negocios millonarios, daba órdenes con calma. Pero por dentro, su mente estaba en guerra. La información que había recibido no encajaba con la imagen que tenía de sí mismo, y eso lo enfurecía. El investigador privado confirmó lo que Alonso temía. Isabela no solo tenía un hijo, lo había tenido en una fecha que coincidía demasiado con un periodo de su vida que él recordaba con vergüenza. Una noche, una mujer, una decisión que jamás volvió a mencionar. Alonso sostuvo el informe entre sus manos durante largos minutos. Podía destruirlo, podía negar todo, podía comprar silencio como siempre, pero había algo que no podía comprar: la duda. Y la duda comenzaba a devorarlo. Isabela tomó el autobús rumbo a la mansión por última vez, o eso creía. Llevaba el bolso más pesado de lo habitual. Dentro no había objetos. Había despedidas. Cada rincón que limpiaba se sentía como un adiós anticipado. Alonso la llamó a su despacho. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Caminó hasta allí con la espalda recta, aunque por dentro se estaba rompiendo. Sabía que ese encuentro marcaría un antes y un después. ¿Tienes hijos?, preguntó Alonso sin rodeos. Isabela levantó la mirada lentamente. Ese segundo se estiró como una eternidad. Podía mentir, podía negar, pero ya no tenía fuerzas para seguir ocultando todo. Sí, respondió finalmente. Tengo un bebé. Alonso cerró los ojos un instante. Esa palabra,
Bebé golpeó algo profundo dentro de él. Ya no había marcha atrás. El silencio fue ensordecedor. Ambos sabían que estaban caminando sobre una línea peligrosa. Una línea que, una vez cruzada, no permitiría regresar. ¿Se atreverá Alonso a hacer la pregunta que teme? ¿Y qué ocurrirá cuando la verdad deje de ser una sospecha para convertirse en una certeza? El despacho de Alonso Montenegro nunca había sido un lugar cómodo, pero aquella tarde se volvió irrespirable. Las paredes cubiertas de madera oscura parecían cerrarse lentamente, como si el espacio mismo presintiera la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir. Isabela permanecía de pie frente al escritorio, con las manos entrelazadas, intentando controlar el temblor de sus dedos. No era la primera vez que enfrentaba a Alonso, pero sí la primera en la que sentía que el silencio podía destruirla más que cualquier palabra. Alonso, por su parte, la observaba con una intensidad distinta. Ya no era el millonario seguro, distante, que humillaba sin esfuerzo. Había en su mirada una grieta, una fisura mínima pero peligrosa, como cuando una represa comienza a filtrar agua antes de colapsar. «¿Cuántos meses tiene tu hijo?», preguntó finalmente Alonso, rompiendo el silencio con una voz demasiado controlada para ser natural. Isabela sintió un golpe seco en el pecho. No esperaba esa pregunta, al menos no tan pronto, no de esa manera. Cada segundo antes de responder fue una batalla interna. Sabía que cada palabra que dijera podía acercarla o alejarla del abismo. Tragó saliva y respondió con honestidad, porque mentir ya no parecía una opción viable. 5 meses, dijo en voz baja. Alonso apoyó ambas manos sobre el escritorio. Su mente comenzó a hacer cálculos involuntarios, fechas, viajes, noches que había intentado borrar con dinero y silencio, y de pronto todo empezó a encajar de una forma que lo aterrorizó. Alonso se levantó y caminó lentamente por el despacho como un depredador herido. Cada paso resonaba con fuerza, no en el suelo, sino dentro de su cabeza. Recordó aquella noche de hacía poco más de un año. Recordó el alcohol, la discusión, la vulnerabilidad que nunca volvió a permitirse. Recordó a la mujer que había decidido olvidar porque representaba una versión de sí mismo que despreciaba. Y ahora, frente a él, estaba Isabela, con esos mismos ojos, con esa misma firmeza silenciosa. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla, demasiado peligrosa para aceptarla. Isabela sentía cómo la tensión crecía con cada paso de Alonso. Lo conocía lo suficiente como para saber que ese silencio no era indecisión, sino contención. Y cuando Alonso Montenegro contenía algo, era porque estaba evaluando el daño, no la compasión. En su mente, Isabela repasaba todas las posibilidades. Huir esa misma noche, renunciar al trabajo, desaparecer de la ciudad. Pero también sabía que huir confirmaría sus sospechas, y eso podría ser aún peor. El secreto que había protegido durante meses ya no estaba dormido. Estaba despertando, respirando, reclamando su lugar en la verdad. ¿Y el padre?, preguntó Alonso, deteniéndose de golpe frente a ella. Esa pregunta fue un golpe directo. Isabela levantó la mirada por primera vez sin bajar los ojos. Lo miró con una mezcla de cansancio, valentía y algo más profundo: dignidad. «El padre no está presente», respondió. «Nunca lo estuvo». La respuesta, lejos de tranquilizarlo, encendió algo oscuro en Alonso, porque no escuchó una negación, escuchó una evasión, y él era experto en leer entre líneas. Sus labios se tensaron, su orgullo se sintió amenazado, no solo por la posibilidad de un hijo, sino por la idea de haber perdido el control de su propia historia. Alonso regresó a su asiento y abrió un cajón del escritorio. Sacó una carpeta delgada, casi invisible entre tantos documentos importantes. La dejó sobre la mesa, sin abrirla,
Isabela supo en ese instante que ya estaba siendo investigada, que su vida había sido puesta bajo una lupa fría y meticulosa. Ese gesto le confirmó que no había marcha atrás. El poder de Alonso no residía solo en su dinero, sino en su capacidad de desarmar vidas sin levantar la voz. Y ahora ese poder estaba peligrosamente cerca de su hijo. Mientras tanto, lejos de allí, el bebé dormía en la cuna improvisada del pequeño departamento. Su respiración era tranquila, inocente, completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando alrededor de su existencia. Nadie le había dicho que su nacimiento había sido un error para algunos y una amenaza para otros. Nadie le había dicho que su sola presencia podía derrumbar un imperio construido sobre mentiras elegantes. Pero, aún así, algo parecía unirlo a ese hombre que nunca había visto. Algo que ni el silencio ni el dinero podrían borrar. Alonso cerró la carpeta sin abrirla. No necesitaba más pruebas en ese momento. Lo que necesitaba era tiempo. Tiempo para decidir si enfrentaría la verdad o si intentaría destruirla antes de que lo destruyera a él. «Puedes retirarte», dijo finalmente, recuperando su tono frío habitual. Isabela asintió y caminó hacia la puerta con pasos firmes, aunque por dentro se sentía frágil como el cristal. Sabía que ese «puedes retirarte» no era un final, sino el comienzo de algo mucho más peligroso. Cuando Isabela salió del despacho, Alonso se quedó solo, mirando el reflejo de su rostro en el vidrio de la ventana. Por primera vez en años no se reconocía del todo. El hombre poderoso, intocable, comenzaba a sentir algo que siempre había despreciado: miedo. Miedo a perder su reputación, miedo a enfrentar sus errores, miedo a descubrir que en algún lugar de la ciudad había un bebé que llevaba su sangre y que podía reclamarlo todo. Esa noche, Alonso tomó una decisión silenciosa. No permitiría que la verdad lo sorprendiera. Si había un secreto respirando, él lo encontraría primero. Y si ese bebé era realmente quien empezaba a sospechar, entonces nada volvería a ser igual. Porque el día que un millonario descubre que no puede comprar su pasado, comienza la verdadera caída. Alonso Montenegro no dormía, vigilaba. La noche se extendía como una amenaza silenciosa, y por primera vez en años, el insomnio no tenía que ver con negocios ni con cifras. Estaba sentado en su despacho, con una copa intacta a su lado, observando la ciudad desde lo alto. Las luces parecían insignificantes frente al torbellino que se agitaba dentro de él. Su mente repetía escenas del pasado con una claridad insoportable. Aquella noche olvidada a la fuerza, las palabras que nunca se dijeron, la huida cobarde que justificó como prudencia. Ahora, la posibilidad de un hijo hacía que todas esas excusas se derrumbaran como castillos de arena. El poder, ese que siempre lo había protegido, comenzaba a sentirse frágil. A la mañana siguiente, Alonso activó todos sus recursos: llamadas discretas, reuniones privadas, favores antiguos cobrados sin levantar sospechas. No buscaba confirmar la verdad por curiosidad, la buscaba para controlarla, para decidir qué hacer con ella antes de que ella decidiera por él. En su mundo, la información era un arma, y él jamás permitía que alguien más la empuñara primero. Cada dato que recibía sobre Isabela, sus horarios, su pasado, su forma de vivir, lo hacía sentir más cerca de algo que no quería nombrar, porque ponerle nombre lo haría real. Isabela, por su parte, sentía el cambio en el aire. No había amenazas directas, no había palabras duras, pero todo en su entorno parecía moverse con una precisión inquietante. Un vecino que hacía demasiadas preguntas, una llamada sin respuesta, una sensación constante de estar siendo observada. Abrazaba a su bebé con más fuerza, como si ese gesto pudiera blindarlo contra el mundo. Sabía que Alonso estaba actuando.
lo conocía demasiado bien, y eso la obligó a enfrentar una verdad que había evitado durante meses. Ya no bastaba con huir. Tenía que estar preparada para luchar. Una tarde, Alonso tomó una decisión que marcaría un punto de no retorno. Ordenó traer al bebé a la mansión con una excusa aparentemente inocente. Una evaluación de salud para los hijos de los empleados. Un gesto filantrópico, cuidadosamente maquillado. Isabela recibió la noticia con un nudo en la garganta. Supo de inmediato que no era casualidad. Negarse levantaría sospechas. Aceptarla exponía. Pero no tenía opción. El poder rara vez deja alternativas reales. El día señalado, Isabela cruzó la puerta de la mansión con su hijo en brazos. Cada paso resonaba como un latido. El bebé observaba el entorno con curiosidad tranquila, ajeno al peso simbólico de su presencia. Cuando Alonso lo vio por primera vez, el tiempo se detuvo. No fue un impacto inmediato, fue algo más lento y devastador. La forma de los ojos, el gesto involuntario al fruncir el ceño, rasgos que no podían explicarse solo con coincidencias. Alonso sintió como algo se rompía dentro de él, algo que había mantenido sellado durante años. Isabela percibió el cambio al instante. La seguridad de Alonso vaciló apenas un segundo, pero fue suficiente. Ese segundo confirmó sus peores temores. Ya no estaba frente a un hombre sospechando, estaba frente a un hombre reconociendo. Y el reconocimiento en alguien como Alonso era más peligroso que la duda. Él se acercó lentamente, extendió un dedo y el bebé lo aferró con una fuerza sorprendente. Ese contacto simple, casi insignificante, tuvo el peso de una revelación brutal. Alonso retiró la mano como si se hubiera quemado. Se enderezó, respiró hondo y recuperó su máscara. Nadie más en la sala notó nada. Para los demás, era solo un millonario observando a un bebé. Para él, era el espejo de un pasado que regresaba sin pedir permiso. En ese instante, comprendió que ya no se trataba solo de reputación o control. Se trataba de sangre. Y la sangre, por más que se niegue, siempre llama. Esa noche, Isabela volvió a casa con el cuerpo agotado y el alma en alerta. Supo que el contacto había sellado algo irreversible. El secreto ya no estaba solo en su pecho. Había pasado a los ojos de Alonso. Mientras mecía a su hijo, entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. No sabía si Alonso querría reconocerlo, esconderlo o destruir cualquier prueba de su existencia. Pero una cosa era segura. Su hijo ya no era invisible. Alonso, solo otra vez, abrió la carpeta que había evitado días antes. Leyó cada línea con atención quirúrgica. Fechas, nombres, omisiones. Todo apuntaba a una verdad que no podía seguir ignorando. Cerró la carpeta y apoyó la frente en el escritorio. Por primera vez, el hombre que lo controlaba todo se sintió pequeño frente a algo que no podía negociar. Porque no hay contrato posible cuando la conciencia despierta. El poder había sido siempre su escudo. Pero esa noche, Alonso comprendió que el poder no sirve cuando la sangre habla más fuerte. Y mientras un bebé dormía tranquilo, sin saberlo, el millonario más temido de la ciudad empezaba a enfrentarse a la única fuerza que jamás logró dominar, la verdad de su propia carne. Después de aquel día, Alonso Montenegro ya no caminaba por su mansión con la misma seguridad. Nadie lo notaba, porque había perfeccionado el arte de ocultar grietas, pero algo esencial se había desplazado dentro de él. El eco del pequeño gesto del bebé aferrando su dedo seguía latiendo en su memoria con una insistencia cruel. No era ternura lo que sentía, sino una mezcla de vértigo y amenaza, porque ese contacto había despertado algo que no se puede controlar ni comprar, la certeza. Y la certeza, para alguien como Alonso, era una enemiga peligrosa. En los días siguientes, Alonso se refugió en el trabajo con una intensidad obsesiva.
Firmó contratos, sin leerlos 2 veces, asistió a reuniones interminables, dio órdenes con una frialdad mecánica, pero incluso rodeado de gente se sentía solo. Cada cifra que cerraba, cada éxito que acumulaba, parecía insignificante frente a la pregunta que se repetía en su mente como una condena. ¿Y si es mío? No se permitía formularla en voz alta, porque hacerlo significaría aceptar que toda su vida había sido construida sobre una huida. Isabela, en cambio, vivía con el corazón en la garganta. Cada mañana despertaba esperando que algo estallara. Una llamada, una visita, una amenaza velada. Pero el silencio de Alonso era aún más inquietante que cualquier confrontación directa. Sabía que él no atacaba impulsivamente. Alonso esperaba, observaba, calculaba, y ese tiempo de espera era el más peligroso, porque significaba que estaba preparando algo más grande. Una noche, Alonso se sirvió otra copa que tampoco bebió. Caminó hasta un antiguo armario del despacho y sacó una caja que llevaba años sin abrir. Dentro había objetos que pertenecían a una versión de sí mismo que había enterrado sin remordimientos. Fotografías, cartas, recuerdos de una época en la que aún creía que podía permitirse errores. Tomó una de las fotos y la comparó mentalmente con el rostro del bebé. La similitud era innegable. El rechazo que sintió fue inmediato, casi violento, no contra el niño, sino contra sí mismo. Aceptar esa verdad implicaba perder el control del relato. Significaba admitir que no siempre fue el hombre implacable que el mundo admiraba. Y peor aún, significaba abrir la puerta a emociones que había considerado debilidades. Alonso Montenegro no estaba dispuesto a permitirlo. No todavía. Así que decidió algo que siempre le había funcionado: negar lo evidente y avanzar como si nada pudiera tocarlo. Isabela comenzó a notar pequeños cambios. Su horario fue modificado sin explicación. Algunas tareas le fueron retiradas, otras asignadas de manera estratégica. No era castigo, era aislamiento. Alonso estaba creando distancia, como si separarla pudiera borrar lo que ya había visto, pero cada gesto de alejamiento solo reforzaba una verdad incómoda. Él estaba luchando contra algo que no podía enfrentar de frente. Una tarde, Isabela fue llamada nuevamente al despacho. Esta vez, Alonso no levantó la mirada de los papeles cuando ella entró. «Tu contrato terminará a fin de mes», dijo con tono neutro. «Recibirás una compensación generosa». Isabela sintió el golpe, pero no mostró sorpresa. Era exactamente lo que había temido. Alonso no estaba expulsándola por desprecio, sino por miedo, y eso lo hacía todo más grave. «¿Eso es todo?», preguntó ella con calma, aunque por dentro temblaba. Alonso levantó la vista lentamente. Por un instante, sus miradas se cruzaron con una intensidad brutal. «Es lo mejor para todos», respondió. Isabela entendió entonces que él estaba eligiendo la negación. Estaba comprando silencio. Estaba intentando borrar una verdad viva con dinero, como siempre había hecho. Pero esta vez no funcionaría tan fácilmente. Esa noche, Isabela tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. No huiría, no aceptaría el dinero, no permitiría que su hijo creciera siendo tratado como un error que debía ocultarse. Por primera vez, dejó de pensar solo en sobrevivir y empezó a pensar en justicia, porque el silencio había dejado de ser una opción segura. Alonso creía haber cerrado el problema con una firma y una compensación, pero no sabía que al negar lo evidente había encendido algo mucho más peligroso que un escándalo: la determinación de una madre. Y cuando una madre decide dejar de callar, ni el hombre más poderoso del mundo puede evitar la caída que se aproxima. Isabela pasó varios días sin dormir bien después de aquella conversación. No por miedo inmediato, sino por claridad.
A veces, cuando una decisión está tomada de verdad, el cuerpo entra en un estado extraño, alerta constante, pero con una calma nueva en el fondo. Ella ya no esperaba el golpe, lo estaba anticipando. Cada vez que miraba a su hijo dormir, entendía que no había marcha atrás. La compensación que Alonso le había ofrecido no era ayuda, era una mordaza elegante. Y aceptar esa mordaza significaba enseñarle a su hijo, desde la cuna, que su existencia debía ocultarse. Alonso, por su parte, se convencía a sí mismo de que había resuelto el problema. Firmó el documento de rescisión, autorizó el pago y dio instrucciones claras de que Isabela no volviera a la mansión. En su lógica, todo volvía a estar bajo control. No había amenazas externas, no había periodistas, no había demandas, solo una mujer joven que desaparecería con una suma suficiente para rehacer su vida lejos de él. Pero esa lógica tenía una grieta fundamental. No consideraba el corazón de una madre ni el peso de una verdad que ya había sido mirada de frente. El día que Isabela fue a recoger sus últimos documentos, caminó por la mansión con una serenidad que desconcertó a todos. No bajó la cabeza, no aceleró el paso. Observó cada rincón con atención, como quien se despide de un escenario que ya no le pertenece. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con respeto silencioso. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero todos sentían que algo importante se había roto en el orden invisible de la casa. Antes de irse, Isabela pidió hablar una vez más con Alonso. La secretaria dudó, pero finalmente accedió. Cuando Isabela entró al despacho, Alonso levantó la vista con gesto impaciente. No esperaba palabras nuevas, pero lo que escuchó no estaba preparado para enfrentarlo. «No voy a aceptar el dinero», dijo Isabela con voz firme, «y no voy a desaparecer». El silencio que siguió fue espeso, casi violento. Alonso se recostó en la silla, sorprendido no por la negativa, sino por la seguridad con la que fue pronunciada. «No entiendes cómo funciona este mundo», respondió él con frialdad. «Estás protegiendo algo que te va a destruir». Isabela no retrocedió. «No», dijo, «estoy protegiendo a alguien que ya existe y que no va a crecer creyendo que es un error». Esa frase atravesó a Alonso con más fuerza que cualquier amenaza, porque no hablaba de dinero ni de poder, hablaba de responsabilidad, y esa palabra siempre le había resultado insoportable. Por primera vez, Alonso levantó la voz. No gritó, pero perdió la calma. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó. Isabela lo miró directamente. «La verdad», respondió. «No para el mundo, para él». Ese él no necesitó explicación. El despacho pareció encogerse. Alonso sintió que el control se le escapaba por los bordes. Podía intimidarla, podía retrasar, podía incluso amenazar, pero no podía obligarla a mentir para siempre. Isabela salió del despacho sabiendo que había cruzado una línea irreversible. Ya no era una empleada despedida. Era una mujer que había desafiado al hombre más poderoso de la casa sin bajar la mirada. Y ese desafío, aunque silencioso, había dejado huella. Alonso permaneció solo, con el eco de sus palabras golpeando su orgullo una y otra vez. Esa misma noche, Alonso recibió una llamada que no esperaba. Un viejo socio, una advertencia velada. Alguien había hecho preguntas. Alguien había notado movimientos extraños. El nombre de Isabela comenzaba a circular fuera de su control. Colgó con el pulso acelerado. Por primera vez, comprendió que el silencio ya no era solo una decisión personal, era un riesgo. Isabela, en su pequeño departamento, escribió algo que había evitado durante meses. Una carta. No para Alonso, para su hijo. Una carta que algún día leería, explicándole quién era, de dónde venía y por qué su madre decidió dejar de callar. Al terminar, lloró en silencio.
no de miedo, sino de alivio, porque la verdad, aunque duela, libera. El silencio que Alonso había comprado durante años empezaba a romperse desde el lugar que menos esperaba. La dignidad de una mujer a la que creyó insignificante. Y cuando el silencio se rompe, la verdad ya no pide permiso. Avanza, arrastra y se lleva todo lo que encuentra a su paso. El rumor no llegó como un estallido, sino como una filtración lenta, venenosa, imposible de contener. Alonso Montenegro lo percibió primero en los silencios incómodos durante las reuniones, en las miradas que se desviaban demasiado rápido, en los teléfonos que dejaban de sonar cuando entraba en una sala. Nadie decía nada, pero todos sabían algo. Y en el mundo de Alonso, saber sin hablar era más peligroso que una acusación directa. El control que había ejercido durante décadas empezaba a resquebrajarse desde dentro, como una estructura corroída por algo que no se ve, pero que ya no puede ignorarse. El primer golpe concreto llegó de forma inesperada. Un medio digital publicó una nota aparentemente inocente sobre filantropía selectiva en grandes fortunas. No mencionaba nombres, pero las referencias eran claras para cualquiera que conociera el entorno empresarial. Un millonario poderoso, una empleada despedida, un acuerdo económico rechazado. Alonso leyó el artículo con una calma tensa. No era una acusación, era una insinuación. Y las insinuaciones son semillas. No prueban nada, pero hacen que todos empiecen a mirar el suelo buscando raíces. Isabela descubrió el artículo esa misma mañana. No lo buscó. Alguien se lo envió. Leyó cada línea con el corazón acelerado, no por miedo, sino por la certeza de que lo inevitable había comenzado. No había hablado con periodistas. No había contado su historia públicamente, pero el simple hecho de haber dicho no había movido piezas que ya no dependían de ella. Entendió entonces que, cuando el poder intenta silenciar una verdad, suele terminar amplificándola. Alonso convocó a su equipo legal de inmediato. Abogados, asesores de imagen, estrategas de crisis. Todos hablaban al mismo tiempo, proponiendo planes, desvíos, comunicados preventivos. Alonso los escuchaba, pero su mente estaba en otro lugar. No le preocupaba el escándalo en sí. Le preocupaba el punto exacto donde todo había comenzado a descontrolarse. El momento en que subestimó a Isabela. El momento en que creyó que el dinero podía borrar cualquier rastro humano. La presión aumentó cuando un segundo medio retomó la historia, esta vez con más detalles. No nombres, pero sí contexto. Una mujer joven, un bebé, un pasado inconveniente. Alonso sintió una furia contenida que apenas logró disimular. No por la exposición pública, sino porque la narrativa empezaba a escapar de sus manos. Ya no era él quien decidía qué versión circularía, y para alguien acostumbrado a escribir su propia historia, eso era una humillación profunda. Isabela empezó a recibir llamadas desconocidas. Algunas eran periodistas, otras personas que decían querer ayudar. No contestó ninguna, no buscaba protagonismo, no quería fama ni venganza. Su lucha era íntima, casi silenciosa. Pero entendió que el mundo no siempre respeta el silencio de quien dice la verdad. A veces, la verdad encuentra su propio camino, incluso cuando uno intenta protegerla. Una noche, Alonso se encontró solo en la mansión, caminando por pasillos que siempre había considerado suyos. Ahora le parecían ajenos, fríos, demasiado grandes. El eco de sus pasos le devolvía una sensación que jamás había experimentado allí. Vulnerabilidad. Pensó en el bebé, pensó en Isabela, pensó en cómo había pasado de humillarla sin esfuerzo a temer las consecuencias de su existencia, y esa inversión de poder lo descolocó más que cualquier amenaza externa.
El punto de quiebre llegó cuando un periodista de renombre solicitó una entrevista directa, no anónima, no indirecta, directa. Alonso leyó el correo 2 veces. Sabía lo que significaba. Cuando los grandes nombres empiezan a preguntar, el escándalo deja de ser controlable. Ya no se trata de apagar fuegos pequeños, sino de enfrentar un incendio que todos pueden ver. Isabela, mientras tanto, miraba a su hijo dormir y sentía una mezcla de culpa y convicción. Sabía que el ruido crecería, sabía que su vida ya no sería sencilla, pero también sabía algo más importante. Por primera vez no estaba huyendo. Estaba sosteniendo la verdad con ambas manos, aunque temblaran, y eso la hacía más fuerte de lo que jamás imaginó. El escándalo ya no podía detenerse. Había dejado de ser un susurro para convertirse en una pregunta colectiva. Y cuando todo un sistema empieza a hacerse la misma pregunta, el poder más sólido comienza a temblar. Alonso Montenegro aún no lo sabía del todo, pero su mayor miedo ya no era la prensa. Era lo que tendría que enfrentar cuando el mundo exigiera una respuesta que el dinero no podía comprar. La ciudad amaneció distinta el día en que el nombre de Alonso Montenegro dejó de ser un rumor y comenzó a convertirse en una pregunta incómoda. No había titulares directos aún, pero el silencio ya no era neutral. Era expectante. En los pasillos del poder, en los cafés elegantes y en los programas de opinión, la gente hablaba en voz baja, como si temiera que pronunciar el nombre en voz alta pudiera hacerlo real. Alonso sentía ese cambio en la forma en que lo miraban, en la cautela exagerada de quienes antes lo adulaban sin reservas. El mundo empezaba a observarlo no como un intocable, sino como un hombre bajo sospecha. Alonso pasó horas encerrado con sus asesores, escuchando estrategias que ya no le resultaban tranquilizadoras. Negar con firmeza, atacar la credibilidad de la fuente, redirigir la atención hacia obras benéficas. Todo era un libreto conocido, repetido hasta el cansancio en otros escándalos ajenos, pero esta vez ninguna propuesta lo convencía del todo, porque no se trataba de una mentira externa que pudiera desmontar. Se trataba de algo que llevaba su sangre, su pasado, su responsabilidad. Y por primera vez comprendió que estaba luchando no solo contra la opinión pública, sino contra su propia conciencia. Isabela, en contraste, vivía el caos desde un lugar mucho más silencioso. No había cámaras frente a su puerta ni micrófonos persiguiéndola, pero el peso emocional era igual de intenso. Cada notificación en su teléfono, cada mensaje sin leer, le recordaba que su vida ya no era solo suya. Había puesto en marcha algo que no podía detenerse. Aún así, cuando miraba a su hijo sentía una certeza firme. Había elegido el camino correcto, aunque fuera el más difícil. El golpe más fuerte llegó cuando un medio nacional decidió publicar una investigación completa. No acusaba directamente, pero exponía conexiones, fechas, testimonios indirectos. El relato era claro: un hombre poderoso, una empleada joven, un despido repentino, un acuerdo rechazado, un bebé cuya existencia lo cambiaba todo. Alonso leyó el reportaje con una frialdad forzada. Cada párrafo era un espejo que le devolvía una imagen que había pasado años evitando. Ya no era posible fingir sorpresa. El mundo había llegado al mismo punto que él había estado evitando enfrentar. Esa noche, Alonso pidió quedarse solo. Apagó las luces del despacho y se sentó frente a la ventana. Por primera vez no pensó en cómo salvar su imagen, sino en qué significaría decir la verdad. Imaginó el rostro del bebé creciendo, preguntando, buscando respuestas. Imaginó su propio nombre pronunciado no con admiración, sino con reproche. El miedo que sintió no fue al castigo público, sino a descubrir que había desperdiciado la oportunidad de hacer lo correcto desde el principio.
Isabela recibió una llamada inesperada. No era un periodista, no era un abogado, era Alonso. Su voz sonaba distinta, más baja, menos segura. No pidió perdón, no hizo promesas, solo dijo una frase que ella llevaba meses esperando y temiendo al mismo tiempo. Tenemos que hablar. Isabela colgó con las manos temblando. Sabía que ese encuentro definiría todo, no solo el futuro del escándalo, sino el destino emocional de su hijo. Se encontraron en un lugar neutral, lejos de la mansión y de los reflectores. Cuando Alonso vio al bebé de nuevo, algo en su expresión se quebró definitivamente. No fue un gesto dramático, fue una rendición silenciosa. Isabela no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba allí, respirando entre ambos, reclamando su lugar sin palabras. Alonso habló durante largo rato. No se justificó, pero tampoco se escondió. Admitió su miedo, su cobardía, su obsesión por el control. Admitió que había intentado comprar silencio porque no sabía hacer otra cosa. Isabela escuchó sin interrumpir. No buscaba disculpas, buscaba responsabilidad. Y, por primera vez, sintió que él comenzaba a comprender la diferencia. Cuando se separaron, ninguno de los dos tenía todas las respuestas, pero algo había cambiado de manera irreversible. Alonso ya no podía fingir. Isabela ya no estaba sola. El bebé, ajeno a todo, dormía tranquilo, como si presintiera que una carga comenzaba a levantarse de su futuro. La verdad había salido del silencio y se había sentado entre ellos. No gritaba, no acusaba, solo esperaba ser asumida. Y Alonso Montenegro entendió, quizá demasiado tarde, que el verdadero juicio no vendría de la prensa ni del público, sino del reflejo que vería cada mañana cuando se atreviera a mirarse sin mentiras. La mañana en que Alonso Montenegro decidió hablar públicamente amaneció gris, como si la ciudad misma presintiera la caída de algo grande. No fue una decisión tomada con valentía repentina, sino con agotamiento. El cansancio de huir, de controlar, de sostener una versión de sí mismo que ya no se sostenía sola. Alonso se miró al espejo durante largos minutos antes de salir. No buscaba seguridad, buscaba valor, y encontró muy poco. Pero entendió que incluso el poco valor que tenía era más honesto que seguir escondiéndose. La conferencia de prensa fue anunciada con pocas horas de anticipación. Ese detalle, lejos de tranquilizar a su equipo, los alarmó. No había tiempo para pulir discursos ni para negociar titulares. Alonso lo sabía. Y lo hizo a propósito, porque cuanto más ensayada es una verdad, más parece una mentira. Cuando subió al estrado, el murmullo de los periodistas llenó la sala. Cientos de miradas esperaban una negación elegante. Nadie estaba preparado para lo que escucharía. Alonso habló despacio, sin victimizarse, sin atacar a nadie. Admitió su relación con el pasado, admitió su error, admitió su intento de comprar silencio. Cada palabra caía como una losa, no solo sobre su reputación, sino sobre la imagen del hombre poderoso que había construido durante décadas. El silencio que siguió a su confesión fue brutal. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo una certeza compartida. Algo había terminado para siempre. Isabela vio la conferencia desde su pequeño departamento, con el bebé dormido en brazos. No lloró, no celebró, simplemente respiró hondo. Escuchar a Alonso decir la verdad no borraba el pasado ni reparaba automáticamente el daño, pero marcaba un límite claro. Su hijo ya no era un secreto vergonzoso, era una realidad reconocida. Y eso, para una madre, cambia todo. Las consecuencias fueron inmediatas. Acciones cayendo, socios tomando distancia, contratos congelados. El apellido Montenegro dejó de ser sinónimo de poder absoluto para convertirse en símbolo de caída humana. Alonso observaba el derrumbe con una calma extraña.
Por primera vez, el precio que pagaba no le parecía injusto, porque cada pérdida material era una deuda moral saldándose, lentamente, dolorosamente. Pero el golpe más fuerte no vino del mercado ni de la prensa, vino del silencio posterior. Cuando todo se dijo, cuando todo se supo, Alonso quedó solo con la pregunta que había evitado toda su vida. ¿Y ahora quién soy? Ya no era el intocable, ya no era el dueño del relato. Era un hombre enfrentando las consecuencias de haber confundido poder con impunidad. Isabela recibió mensajes de apoyo, pero también críticas. Sabía que exponerse tenía un costo. Sin embargo, al mirar a su hijo, entendía que ningún costo era más alto que enseñarle a vivir escondido. Por primera vez desde su nacimiento, el futuro dejaba de sentirse como una amenaza constante. No era un futuro fácil, pero era uno honesto. Días después, Alonso pidió ver al bebé sin cámaras, sin abogados, sin testigos, solo como hombre. Isabela aceptó con una condición clara: respeto. Cuando Alonso tomó al niño en brazos, no sintió orgullo ni posesión, sintió responsabilidad. Una responsabilidad tardía, imperfecta, pero real. Y entendió que nada de lo que hiciera a partir de ese momento borraría lo que no hizo antes. Ese encuentro no resolvió todo, no cerró heridas mágicamente, pero cambió el eje de la historia. Ya no se trataba de humillación ni de poder, sino de decisiones. Decisiones que debían tomarse a tiempo o asumirse tarde. Alonso no recuperó su imperio. Isabela no obtuvo una vida perfecta, pero ambos ganaron algo más raro: coherencia. El día que el millonario dejó de huir, perdió casi todo lo que creía importante, pero también ganó la única cosa que jamás pudo comprar: la oportunidad de no repetir el mismo error. Y mientras un bebé respiraba tranquilo, ajeno al derrumbe de un imperio, quedaba claro que algunas verdades no destruyen, solo revelan lo que ya estaba roto. El mundo siguió girando después de la confesión de Alonso Montenegro, aunque para muchos nada volvió a sentirse igual. Las noticias se agotaron, los titulares cambiaron y la atención pública se desplazó hacia nuevos escándalos, como siempre ocurre. Pero lejos del ruido mediático, las verdaderas consecuencias apenas comenzaban a asentarse. Porque hay historias que no terminan cuando se apagan las cámaras, sino cuando las personas aprenden a vivir con lo que han revelado. Alonso dejó la mansión, no por obligación legal inmediata, sino por decisión propia. El espacio que antes representaba control y superioridad, ahora le resultaba insoportable. Cada pasillo le devolvía recuerdos de silencios comprados, de miradas evitadas, de una humillación que había marcado el inicio de su caída. Vivir allí era seguir fingiendo, y fingir ya no era una opción. Por primera vez, eligió la incomodidad de la verdad antes que la comodidad de la mentira. Isabela, en cambio, comenzó a construir algo nuevo desde lo pequeño. No hubo riqueza repentina ni finales de cuento de hadas. Hubo trabajo, esfuerzo y noches largas, pero también hubo algo que jamás había tenido: tranquilidad interior. Ya no caminaba mirando al suelo, ya no sentía vergüenza por existir. Su hijo crecía en un entorno humilde, sí, pero lleno de algo infinitamente más valioso que el dinero: coherencia. El bebé, ajeno a la historia que había sacudido a tantos adultos, empezó a dar sus primeros sonidos, sus primeras sonrisas. Nadie le explicó aún quién había sido su padre, ni por qué su nacimiento había provocado tanto miedo. Y no era necesario hacerlo todavía, porque lo verdaderamente importante no era cómo empezó su historia, sino cómo estaba siendo escrita ahora, sin secretos, sin negaciones, sin silencios impuestos. Alonso visitaba al niño de vez en cuando, no como dueño, no como salvador, sino como alguien aprendiendo a llegar tarde sin exigir perdón inmediato.
Isabela marcó límites claros. No hubo imposiciones ni escenas dramáticas, solo acuerdos difíciles, conversaciones incómodas y una verdad compartida sin adornos. Alonso entendió poco a poco que la responsabilidad no se demuestra con palabras públicas, sino con presencia constante y respeto silencioso. Con el tiempo, Alonso perdió casi todo lo que antes definía su identidad: empresas, influencia, admiración. Pero en ese vacío forzado descubrió algo que jamás había considerado: quién era sin poder. Y ese descubrimiento, aunque doloroso, fue el comienzo de una transformación real, no una redención perfecta, sino una reconstrucción lenta, honesta, sin aplausos. Isabela nunca buscó venganza, nunca pidió que Alonso fuera destruido, solo pidió verdad, y al obtenerla, eligió seguir adelante sin cargar con rencores que no le pertenecían. Comprendió que romper el ciclo de humillación era el verdadero triunfo, que su dignidad no dependía de que él cayera, sino de que su hijo creciera libre de mentiras. Esta historia no trata solo de un millonario que cayó ni de una mujer humilde que resistió. Trata de algo mucho más universal, de lo que ocurre cuando alguien cree que el poder lo coloca por encima de las consecuencias, y de cómo la verdad, incluso en silencio, siempre encuentra la forma de abrirse paso, a veces a través de la voz más inesperada. Un bebé no habló, no acusó, no reclamó, pero su sola existencia fue suficiente para derrumbar un imperio construido sobre desprecio y control. Porque hay verdades tan puras que no necesitan palabras, solo necesitan tiempo y alguien dispuesto a dejar de huir. Si esta historia te dejó pensando, recuerda esto: nadie es tan poderoso como para escapar eternamente de la verdad, y nadie es tan pequeño como para no cambiarlo todo,